Pero para entender mejor lo que pasa en Siria, debemos ver este panorama, los actores del conflicto. El gobierno de Bashar al-Assad. El objetivo de Bashar al-Assad es retomar el control de todo el territorio sirio. Afirma que está dispuesto a dialogar, pero sin dejar de combatir a los insurgentes armados. El ejército sirio ha respaldado en su mayoría al régimen. Al inicio de la guerra contaba con 300.000 hombres, pero ya se ha reducido a casi la mitad debido a muertes o deserciones. Las milicias pro régimen cuentan con más de 150.000 hombres. Las principales son las Fuerzas de Defensa Nacional creadas en 2012. Ejército Libre Sirio. Luchan contra las Fuerzas Armadas sirias y milicias leales a Bashar al-Assad. Se componen por desertores sunitas de las Fuerzas Armadas, mercenarios y voluntarios insurgentes extranjeros. Su objetivo es derrocar al régimen y terminar con las fuerzas de seguridad que atacan a civiles. Trabajan por la liberación de Siria. Estado Islámico. Llegó en 2014 para controlar los pozos petroleros del país. Enfrentan al gobierno, a sus aliados y a los rebeldes. Desean controlar los territorios estratégicos para las acciones futuras. Actores internacionales. ¿Con quién está Rusia? Rusia tiene el aval del presidente Bashar al-Assad para bombardear bastiones del Estado Islámico. Es aliado del régimen de al-Assad desde antes del 2011. Siria le compra armas. Además, en su territorio funciona la base naval de Tartus, única instalación militar rusa en el mar Mediterráneo. Gracias a la mediación de Putin, en 2013 fueron abortadas varias operaciones de Francia y Estados Unidos contra Siria, luego de que la ONU afirmara que el gobierno de al-Assad usó armas químicas contra civiles. Por otra parte, Irán. También apoya al gobierno de al-Assad y se opone al Estado Islámico y a los insurgentes sunitas. Es un aliado histórico del que recibe armas y financiamiento. Todo porque, según la potencia de la región, la supervivencia de Bashar al-Assad es clave para frenar la influencia de Arabia Saudita en Medio Oriente. Arabia Saudita. Esta potencia sunita se opone al Assad y hace parte de la coalición que lidera Estados Unidos para atacar al Estado Islámico. Consideran que el mandatario no debe seguir en el poder y por eso su compromiso con los rebeldes a quienes apoyan con armas. Turquía. Apoya a Estados Unidos y a los rebeldes sirios y se opone al régimen de al-Assad y a los separatistas kurdos. Turquía es sunita y es otra potencia de Medio Oriente. Se involucró en el conflicto cuando apoyó al Ejército Libre Sirio, el principal movimiento rebelde en el país. Y aunque no era enemigo de Siria, en junio de 2012 fuerzas sirias derribaron un caza turco, lo que produjo la ruptura de sus relaciones. Finalmente, Estados Unidos. Se opone a Bashar al-Assad y al Estado Islámico y apoya a los grupos rebeldes que considera moderados y también a los kurdos. Está al frente de la coalición que integran Canadá, Francia, Reino Unido, Bahrein, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. A esta hora saludamos a Radwan Ziadeh, director ejecutivo del Centro Sirio de Estudios Políticos y Estratégicos. Bienvenido a la tarde fin de semana. Gracias por recibirme. Bienvenido. Esta mezcla, señor Ziadeh, de apoyos, desacuerdos, ofensivas militares, acuerdos, en 5 años de guerra en Siria, le pregunto, ¿de qué ha servido cuando lo único que vemos claro en el panorama es que el conflicto ha cobrado la vida de 300.000 personas y ha dejado al menos 4 millones de desplazados? Sí, lo que ha ocurrido en Siria es una consecuencia de la primavera árabe y de lo que ocurrió en Libia, Egipto y Yemen. La gente se levantó en contra de un gobierno dictatorial que había estado en el poder durante más de 40 años. Y pidieron un cambio de gobierno y comenzaron como manifestaciones pacíficas. Y el gobierno respondió lanzando ataques contra la gente y matando a las personas, simplemente porque pedían mayor libertad y respeto a sus derechos humanos. Por supuesto, la situación ha cambiado desde el 2011 y ahora el gobierno incluso ha llegado a usar poder aéreo y se ha convertido literalmente en una guerra internacional, lo que está ocurriendo en Siria. Pero, por supuesto, es responsabilidad del gobierno de Assad por poner a Siria en este estado de guerra civil.
Ahora, se acordó entre el régimen de Al-Assad, Rusia, la coalición internacional que encabeza Estados Unidos precisamente, un alto el fuego. Un día Washington dice que se violó ese pacto y otro dice que la medida ha sido respetada. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué información manejan ustedes? Por supuesto que ha habido una violación por parte del gobierno de Assad del cese el fuego y ellos continúan utilizando el poder aéreo en contra de los civiles en diferentes áreas en el norte del país. Pero la presencia de Rusia, por supuesto, hace que sea mucho más difícil para los sirios esta situación. ¿Existe un grado de violencia? Si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años, pero el gobierno de Assad no respetó el cese al fuego de manera completa. Ahora, señor Ziadeh, supongamos que esto sigue así, disminuyendo el fuego como tal, no más bombardeos, digamos, de alguna manera, de Rusia, de la coalición internacional. ¿Qué podríamos esperar cuando las posiciones, digo, políticas, siguen siendo las mismas? La coalición internacional quiere que Al-Assad abandone el poder, Rusia, Irán, otros países lo apoyan al régimen, pero combaten a ISIS, que está precisamente desplegado en Siria. ¿Qué podemos esperar? Desafortunadamente, Rusia ha estado apoyando al gobierno de Assad y también se ha opuesto a las movidas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahora tienen una campaña militar para apoyar a Assad. Y ahora Rusia está involucrada con crímenes de guerra cuando están atacando o llegaron a atacar diferentes hospitales en Siria. Esa ha sido la situación, por supuesto, que es como un infierno para los sirios. Y los amigos de Siria o aquellos que están apoyando la oposición, ellos esperan un cambio de esta situación. Tanto Estados Unidos como los aliados europeos no están apoyando a la oposición de manera total. Y eso ha permitido que el gobierno de Assad pueda seguir avanzando con sus planes. Un cese del fuego como tal, señor Ziadeh, le pregunto, ¿sí resultaría un efecto positivo para la resolución del conflicto? Pues yo le preguntaría, ¿no favorece más bien este tipo de estrategia a ISIS? Lo digo porque le permitiría reorganizarse, buscar, recibir financiación y además planificar nuevas acciones terroristas. El cese del fuego es algo posible. Ellos se necesitan un cese del fuego después de 5 años de bombardeo continuo y del líder de Rusia también. Pero la situación es mucho más complicada por el levantamiento de ISIS y de otras organizaciones terroristas que hace que sea muy difíciles para los sirios, porque tienen bienes del gobierno y también tienen armas, por otra parte. Así que no existe alternativa, no existe una alternativa democrática para el pueblo sirio. Y eso ha sido así en los últimos 5 años. Bien, quiero agradecer a Radwan Ziadeh, director ejecutivo del Centro Sirio de Estudios Políticos y Estratégicos, por estar estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias por recibirme, gracias. Siempre bienvenido, una buena tarde.